Olá, então, formalmente agora, boa noite a toda a assistência. Nós estamos aqui hoje para um evento que será dividido em duas etapas. Então, a primeira etapa é o lançamento do livro, Os Intelectuais em Contextos Nacionais e Internacionais, Campos, Fronteiras e Disputas. Em seguida, nós teremos a palestra intitulada Os Desafios dos Estudos dos Intelectuais na América Latina, com o professor Cláudio Sosnabar, da Universidade Nacional de La Plata, da Argentina. Então, eu farei aqui um breve preâmbulo situando a produção do livro em relação a um projeto de cooperação internacional e também descrevendo a sua estrutura. Como vocês podem ver, eu já coloquei no chat o link no qual é possível encontrar o livro, tá? Então, o livro é organizado pelos professores Gerardo Garar Montañer, ele é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de La Plata, Argentina, e é professor da Universidade da República do Uruguai, a UDELAR, e também pelo professor Neve de Campos, pós-doutor em Sociologia dos Intelectuais pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França, e é professor do PPGE da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, conforme eu destaquei, o livro está disponível no site da editora FI, editora cuja proposta é de disponibilizar acesso livre a publicações acadêmicas. Então, no site www.editorafi.org, vocês poderão encontrar muitos materiais e também o livro que está aqui sendo discutido. Se vocês colocarem depois do site da editora, 085 intelectuais, conforme o link que eu adicionei ao chat, vocês poderão ter acesso direto ao livro sem custo algum, e também fica o link aí para ampla divulgação. Bem, então o evento de hoje ele é promovido pelo Grupo de Pesquisa História, Intelectuais e Educação no Brasil e no Contexto Internacional, o GPED. Então é um grupo criado em 2008, atualmente liderado pela professora Maria Julieta Weber, pelo professor Neve de Campos e também por mim, professor Oriomar. Ele conta no presente momento com 10 pesquisadores no Brasil, 2 pesquisadores estrangeiros, na Argentina e no Uruguai, e com 13 estudantes pesquisadores, cujos estudos estão ligados ao doutorado, ao mestrado ou à graduação. Esse grupo tem como um objetivo principal analisar a trajetória dos intelectuais no processo de organização e disseminação da cultura nos contextos brasileiro e internacional, com ênfase naqueles que intervieram de forma sistemática e direta nas questões formativas. Em termos ainda mais específicos, visa analisar a trajetória, os debates e os projetos dos intelectuais em torno da temática educacional, à luz dos contextos brasileiro e internacional. Então, dentre as atividades de pesquisa, os membros do GPED desenvolvem um termo de cooperação a partir da Universidade Estadual de Ponta Grossa, cooperação com a Universidade Estadual do Paraná, com a Unespar, e a Universidade da República do Uruguai, a UDELAR. Esse termo, então, de cooperação, ele converge para as produções que gravitam ao redor do projeto de pesquisa intitulado História, Intelectuais e Educação no Brasil e no Uruguai. É uma pesquisa que se inscreve no contexto de internacionalização e visa estabelecer bases para a constituição de centros de excelência de pesquisa nas 3 universidades envolvidas. Trata-se de uma pesquisa que conta com financiamento do CNPq, a partir de um edital universal, registrado sob o número 421976/2018, dígito 7, então conta com esse auxílio financeiro, e também é resultado, em grande medida, do intercâmbio com a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, com o Centro Europeu de Sociologia e de Ciência Política, na França, onde o professor Neve desenvolveu o seu doutorado, seu pós-doutorado, sob a supervisão da Gisele Chapirot. Então, eu vou passar agora a uma descrição das partes do livro, mencionando diretamente os seus capítulos e seus autores. Então, abro aspas aqui para
para o texto de apresentação da obra, escrito pelos seus organizadores. Então, aspas, este livro se conduz por diversos contextos geográficos e históricos, privilegiando abordagens de experiências brasileiras, uruguaias e europeias, que recobrem diferentes momentos do século XX. Se no final do século XIX os grupos das letras foram batizados de intelectuais em razão de disputas e querelas específicas de seus países, em particular na França, do afamado caso Dreyfus, nas décadas posteriores à Primeira Guerra Mundial, as pautas sobre os intelectuais assumiram dimensões para além das fronteiras nacionais, como podemos acompanhar no primeiro capítulo, em que Gisele Sapiro apresenta como os intelectuais estabeleceram instituições que redundaram no que ela denomina de internacionalização do campo intelectual. Fecho aspas. Então, com esse parágrafo que os organizadores iniciam a sua apresentação da obra. Então, trata-se de um livro que ele está dividido em 4 partes, cada uma delas composta por 4 capítulos. Então, a primeira parte, ela é intitulada Intelectuais e Fronteiras do Campo Intelectual. O primeiro capítulo, escrito por Gisele Sapiro, é intitulado Internacionalização dos Campos Intelectuais no período entre as 2 guerras mundiais, fatores profissionais e políticos. O capítulo número 2, intitulado Missão Francesa na USP e Internacionalização do Campo Científico, é de autoria do professor Neve de Campos. O capítulo número 3 da primeira parte, então, intitulado Intelectuales e Política em la década del 60, anotações sobre la regeneração crítica, do professor Antônio Romano. E o capítulo que fecha a primeira parte é intitulado Jacques Rosman, um intelectual mediador no interior do Brasil nas primeiras décadas do século XX, cuja autoria é das professoras Ana Flávia Barbosa Garcia e da professora Maria Julieta Weber Córdova. A segunda parte, intitulada Intelectuais e Estado, e tem como primeiro capítulo o texto escrito pelo professor Federico Cavanha, que leva o título Ensino Religioso e a Laicidade nas Escolas Públicas do Brasil nos Debates do Supremo Tribunal Federal 2017-2018. Em sequência, um texto de autoria de Eliezer Félix de Souza, intitulado Relações de Flávio Suplicy de Lacerda com as Forças Armadas no Brasil. Ainda o capítulo intitulado Fernando de Azevedo e a Educação Pública no Brasil consta dessa parte e tem autoria de Breno Pereira Machado. O capítulo que fecha o tópico Intelectuais e Estado é de autoria da Natália de Oliveira e leva o título Padre Leonel Franca e o Ensino Superior Católico no Brasil. As 2 partes finais do texto também são compostas por 4 capítulos. Então, a parte 3 ela é intitulada Intelectuais e Igreja Católica. O primeiro capítulo é de minha autoria, ele é intitulado Intelectuais Católicos e o Advento Republicano, a presença de clérigos e leigos como fundamento e meio de ação da Igreja Romana no Brasil. Em sequência, ao capítulo da professora Susana Monreal, intitulado Intelectuales Católicos em Uruguai em la segunda mitad del século XX, presencia e relações com os frailes dominicos de Toulouse. Seguindo a sequência dos textos, de autoria de Bianca Prachun, ao capítulo Everardo Backhäuser e a Pedagogia Nova Católica no Brasil, e fechando a penúltima parte do livro ao texto da Marielle Ávila, com o título Dom Helder Câmara e as Novas Direções da Igreja Católica no Brasil, 1952-1964. Finalizando, então, a descrição da estrutura da obra, a quarta parte leva o nome Intelectuais e Intervenção Política. O primeiro capítulo, escrito pelo professor Regis Clemente da Costa, leva o título José Rodrigues Vieira Neto, o discurso proibido sobre as 4 liberdades,
e a defesa dos direitos humanos na ditadura militar. Em sequência, o texto do professor Gerardo Montagnert, titulado Escuela Antidogmática e Lucha contra a Ignorância, Intelectualidade Obrera e Magistério na primeira metade do século XX, Uruguai. Logo a seguir, ao capítulo escrito pela Diane Tomé, intitulado Mariana Coelho e sua atuação no campo intelectual paranaense e brasileiro. E, fechando o livro, o capítulo da Carina Regalho Campagnoli, intitulado Debate sobre o voto feminino na imprensa, uma pauta internacional nas páginas do Diário dos Campos, Ponta Grossa, Paraná. Então, contamos ao todo com 16 capítulos, divididos em 4 partes, cada uma com 4 textos. Então, essa é a estrutura, e também são os autores e as autoras que convergiram seus esforços para a produção desse livro. Então, agora eu passo a palavra aos organizadores da obra, né, o professor Gerardo Garay Montagnert e o professor Neve de Campos. Creio que podemos começar pelo professor Gerardo, né, que é professor da Universidade da República do Uruguai. Então, passo a palavra aos organizadores. Gracias, Oriomar. Gracias a todos que están aquí presentes. Yo creo muy brevemente que el mérito de esta publicación ha sido la pluralidad de temas y de abordajes, todos rondando, por supuesto, la figura de los intelectuales, figura que sigue dando que hablar todavía, aún en nuestro tiempo, una imagen demasiado masculinizada todavía, demasiado ritualizada, y ubicada generalmente en los estantes, en los anaqueles de los objetos extraños y excéntricos. Y que parece ser que la tarea intelectual conlleva como 2 tendencias irreconciliables, pero lo suficientemente recurrentes como para verlas aquí y allí, en cualquier época y en cualquier lugar. La representación de los intelectuales y de las intelectuales como distinción social, aislados del común de la gente, buscando un conocimiento que se debe atesorar, admirar y contemplar. Y por otra parte, en la vereda de enfrente, intelectuales como miembros de una sociedad metidos en las calles, en el barullo, en la mugre, hombres y mujeres con un oficio, es decir, que asumieron como su oficio pensar y enseñar. Esta ciencia no se entiende si no es circulando en las tiendas, en el mercado, en las tabernas. Su ciencia no es para ser venerada, sino que es una ciencia que los acerca a la gente, porque su conocimiento en el fondo es un arte. Arte es tecné, un arte es toda actividad racional aplicada siempre a la fabricación de instrumentos, y los instrumentos pueden ser materiales, pero también pueden ser intelectuales. Es toda una técnica inteligente del hacer, y se puede y se deben hacer cosas con las palabras. Pero también me parece valiosa esta publicación porque ronda sobre un aspecto muy importante, que es el de la función intelectual. Es decir, en el ejercicio que todos y todas realizamos cotidianamente, que tiene que ver con ese esfuerzo por pensar de manera autónoma y comunicarlo a través de la escritura, de la docencia, de la prédica o del activismo social y político. Pasa que los nuevos modos con los que contamos para vincularnos con la información han modificado las demás esferas del saber, ¿no? Estos parámetros nuevos nos exigen mayor fluidez en la circulación de datos y una actitud muy activa de nuestra parte en la producción y en el consumo. Nos hemos convertido en obedientes y obsesivos voluntarios de un sistema que exige rapidez a cambio de profundidad. La aceleración de la comunicación favorece la emocionalización, excluye en muchas ocasiones la racionalidad crítica, el juicio templado, la suspensión del juicio, es decir, aquellos atributos que Nietzsche, por ejemplo, creía que eran indispensables para realizar con éxito esa tarea que consiste en investigar los asuntos humanos. Tal vez por eso, por ser filólogo, Nietzsche percibió con una impresionante lucidez su oficio
y los riesgos de andar a las corridas cuando hablamos de cultura. Por ejemplo, en el prólogo de una de sus obras, Aurora dijo que su oficio consistía en mantenerse al margen, tomarse tiempo, volverse silencioso y pausado. Mi arte, dice Nietzsche, es el arte de la orfebrería, un oficio propio de un orfebre de la palabra. Un arte que exige un trabajo sutil y delicado en el que no se consigue nada si no se actúa con lentitud. Un arte así, decía Nietzsche, enseña a leer bien. Esta hermenéutica de la escucha ya no parece ser un proyecto deseable para el común de nuestros conciudadanos. Por eso yo pienso que este libro puede incrementarnos, sin embargo, el deseo de profundizar en este hermoso oficio que es el de ser orfebres de la palabra. Nada más. Muchas gracias. Boa noite a todos e todos. Eu gostaria de fazer duas observações. A primeira, então, agradecer. Queria, antes de tudo, agradecer a professora Julieta e o professor Leomar, que comigo organizo, coordeno o grupo. Também agradecer aos integrantes do nosso grupo, né, pesquisadores que já concluíram seus doutorados, nossos doutorandos e mestrandos. Agradecer o professor Federico Cavana, da Unespar, juntamente com o professor Gerardo Garay, da UDELAR, organizaram conosco o projeto de pesquisa, esse convênio também das instituições brasileiras e uruguaias. Agradecer a cada autora e autor do livro, né, as instituições universitárias, o EPG, o Unespar, o UDELAR. Também gostaria de registrar aqui o agradecimento ao CNPq, num momento bastante difícil, né, no Brasil, principalmente, de ausência de financiamento. Então, um projeto que foi aprovado em 2018, no momento que já se desenhava uma dificuldade de recursos, e agora nós vivemos um momento mais difícil ainda. Então, registrar o agradecimento ao CNPq, que financia nosso projeto interinstitucional de pesquisa e financia parte significativa do livro. Passo agora a segunda observação, né, eu não vou falar do livro, porque ele já foi muito bem exposto pelo professor Leomar, mas gostaria de fazer rapidamente uma reflexão, que essa publicação do livro, hoje lançada, e a palestra do professor Cláudio Sasnada, queria dizer que são, aqui estou me apropriando de uma expressão do Bourdieu, são acontecimentos extraordinários, né? E aí, pensar esse acontecimento, né, na provocação do Bourdieu, ele diz que é preciso recolocar um acontecimento extraordinário, né? Bourdieu está falando de outros contextos, mas eu estou trazendo essa discussão. Aqui é preciso recolocar um acontecimento extraordinário na série dos acontecimentos ordinários, né? No interior dos quais ele se explica. Então, eu queria dizer que o livro e a palestra do professor Cláudio Sasnada representam acontecimentos importantes, mas que eles são entendidos dentro desse horizonte de parcerias, né, que seja o projeto, seja já uma parceria que nós tivemos com a La Plata nos anos 2009, né, e o Cláudio veio muitas vezes a Ponta Grossa, e nós fomos a La Plata também. Gostaria também de adicionar aqui, para encerrar minha intervenção, né, uma passagem do historiador François Dossi, que dialoga com dois filósofos, Gilles Deleuze e Félix Guattari, e que ele diz que acontecimento deve ser entendido como resultado e como começo, como desfecho e como abertura de possíveis. Então, eu queria destacar que o lançamento do nosso livro, né, Os Intelectuais em Contextos Nacionais e Internacionais, Campos, Fronteiras e Disputas, assim como a palestra Os Desafios dos Estudos Intelectuais na América Latina, que vai ser proferida pelo professor Cláudio Sasnada, podem ser entendidos como essa ideia, né, de tanto como o resultado de uma caminhada de parceria dos professores da instituição, dos estudantes, dos mestrandos e dos mestres-doutores, né, e dos doutorandos, outros professores, como o professor Federico o Garay, os professores, a professora Suzana, o professor Antônio, outros professores do Uruguai, e agora o Cláudio, né? Então,
é resultado disso, mas também que o lançamento do livro, principalmente a palestra do professor Cláudio, represente aquilo que o François Dossi chama de abertura de possíveis. Então, com isso, eu agradeço e passo a palavra, então, para a professora Delmaia. Obrigado, Gerardo. Obrigado, Névio. Com vistas a dar rapidamente visibilidade ao livro, eu vou projetar aqui o site da editora FI, na qual está disponível para download a obra. Tá? Então, como eu não os vejo mais, alguém pelo áudio só confirma se está projetado o site? Sim. Obrigado. Então, esse é o site da editora FI, né, o site.org. Então, é possível aqui ter acesso ao catálogo, ter acesso às séries de publicações. Então, há um grande número de obras bastante interessantes. Bastando rolar um pouco, já é possível encontrar o livro em questão aqui à esquerda. E se vocês digitarem editorafi.org/085 intelectuais, já é possível cair diretamente na página em que a obra está disponível para download. Então vocês podem ver aí a capa do livro, aqui um breve resumo, né? Se trata de um livro com 460 páginas, e o download é muito simples, né? Conforme vocês já podem intuir aqui, basta clicar no botão verde de baixar e a íntegra da obra estará sem restrições disponível em PDF para ser socializado, enfim, a leitura de todos os interessados. Interessadas, é possível, sob a forma de encomenda, aqui nesse botão, encomendar, então, portanto, um livro impresso, para quem fizer gosto, né, de ter o livro enquanto objeto também, para além da questão de acesso ao conteúdo. Ressalto que quem precisar de certificação desse evento, a professora Julieta já deixou ali o link para preenchimento do formulário junto ao PPGE. Então passamos agora ao segundo momento do evento de hoje. Então eu vou passar a palavra ao professor Federico Cavana, que será o mediador da palestra do professor Sasnabar. E então, quem não conhece, né, o professor Federico, que será o mediador, ele faz parte do grupo de pesquisa, ele é professor adjunto na Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranaguá, é professor do mestrado Prof. em História, do mestrado de História Pública da Unespar no campus de Campo Mourão. Então, agora eu passo a palavra ao professor Federico, que então fica aí na condução do evento. Um abraço, obrigado, Federico. Obrigado, Oriomar. Boa noite a todos. Cumprimento e dou as bem-vindas mais uma vez a todos, pessoas muito queridas que consigo ver que estão por aí. Así que mando um abraço para todos. Serei muito breve porque o tempo está matematicamente calculado, mas gostaria de dizer que entre tantas notícias ruins que ultimamente a gente tem, às vezes aparecem algumas notícias boas, algumas janelinhas de luz no meio do breu, e hoje temos duas dessas notícias boas, né? Primeiro, a apresentação do livro, que acabamos de presenciar, e segundo, a palestra do professor Cláudio Sasnabar, professor do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Nacional de La Plata. Uma brevíssima apresentação. O professor Cláudio Sasnabar tem pós-doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal. Tem doutorado pelo Flaxo, Argentina. E é autor de diversíssimos artigos e livros, principalmente nas áreas de políticas educacionais, políticas universitárias e sobre a história recente no campo intelectual da educação.
A palestra de hoje tem como título, como já foi falado pelo Oriomar, minha mãe está ligando, os desafios dos estudos dos intelectuais na América Latina. Durante a fala, chamamos a todos a enviar perguntas pelo chat, questões, que no final da fala do professor Sosnávar teremos un tempinho para interagir. Antes de darte la palabra, Claudio, y agradeciendo mucho tu presencia, será un honor escucharte otra vez, como en aquel lejano ya 2009, donde no sé si recordás, pero yo estaba sentado ahí cuando el profesor Serri te llamó para la Universidad de Ponta Grossa, ¿no? Y permitime decirte que no sé si serás caballero o no, pero algunos poquitos meses después de aquella charla, Estudiantes de La Plata fue campeón de la Libertadores, así que quizás pueda repetirse. Gracias por estar aquí, Claudio, y la palabra contigo. Un abrazo. Muito obrigado. As palavras, Federico. A gente escuta bem? Escuta bem? Foi música para meu coração de torcedor de Estudantes. Bom, eu vou primeiro, novamente, agradecer o convite do Nevio, de toda a gente de Ponta Grossa, e quero pedir desculpa que a palestra, eu quero falar em espanhol porque eu quero fazer uma apresentação mais bem curta, provocativa e ter um tempo de discussão. Por isso, prometo falar devagar e se a gente não compreende, pode perguntar. ¿Podemos pasar el PowerPoint? Perfecto. Yo le puse un subtítulo a la presentación un poco para adelantar cuál es la idea de esta presentación, que ese subtítulo sería Intelectuales, Expertos y Élites Culturales. Vamos, la exposición va a intentar discutir un poco esos conceptos, debates teóricos y aportes para pensar los estudios en historia de la educación. Este sería, pasamos al otro slide. ¿Cuál va a ser el recorrido que les quiero proponer? Una primera parte que va a ser muy breve, más bien va a ser caracterizar algunos rasgos de los estudios de intelectuales en América Latina, solamente para marcar algunos temas y sobre todo algunos usos de la idea de intelectual o en qué sentido se utiliza en esos estudios la noción de intelectual. La segunda cuestión es más bien problematizar esa noción a partir de la contraposición de la noción de experto. Ahí la idea básicamente va a ser poner en discusión esa categoría con el cual denominamos o caracterizamos ciertos grupos sociales para pensar un campo más amplio de actores y problemas que incluye a intelectuales y expertos, pero que vamos a denominar de manera general élites culturales y en algunos casos élites estatales. Acá el concepto no es tanto el de élite, sino lo que vamos a comentar. Y la tercera parte, que va a ser más bien de señalamientos, tres orientaciones teóricas que me parece vale la pena profundizar.
a mi modo de ver, no circulan muy poco en América Latina y tiene, digamos, tiene un sesgo, digamos, esta presentación más francófono. Hay toda otra tradición, que es la tradición americana, que no la vamos a trabajar acá, pero también vale la pena leer esos trabajos que se hacen preguntas parecidas a las que nosotros nos veníamos haciendo alrededor de los intelectuales. Esas tres líneas teóricas son lo que son los estudios de sociología del expertise, de Bérard y Crespin, de Francia, la noción de procesos de disciplinarización del alemán Rudolf Stiglitz, viene del campo de sociología de la ciencia y vamos a ver algunas cuestiones, y en particular los estudios sobre el campo educativo, sobre historia del campo educativo de Hofstetter y Snelly, son dos suizos, por ahí los conoce, pero la intención que tengo es más bien provocar una discusión más que cerrarla. Vamos rápidamente a un panorama de los estudios sobre intelectuales. Vamos a la tercera slide, al siguiente slide. En general, los estudios de intelectuales en el siglo XIX, en general, es un siglo donde hay una muy buena producción respecto de estas figuras. Cuando digo figura me estoy refiriendo a que al hablar en el siglo XIX, sobre todo desde la mitad hasta, diríamos, las últimas décadas del siglo XIX, es difícil que podamos utilizar el concepto de intelectuales a la manera, digamos, de la tradición más canónica, en el sentido, digamos, más burdiana, de pensar en campos de conocimiento, campos intelectuales, o en la idea de, digamos, del intelectual, del compromiso intelectual. Más bien, acá la figura es la figura de un letrado. ¿Qué es un letrado? Bueno, es este conjunto de sujetos, que pueden ser periodistas, que pueden ser militares, que pueden ser literatos, muchas veces son todas esas mismas cosas, y entre todas las funciones que cumplen, son productores y difusores de ideas. En realidad uno es difícil pensar en Sarmiento, decirle es un intelectual. Sarmiento fue político, fue presidente, fue militar, fue periodista, fue maestro, escribió libros de cuentos, hizo ensayos de sociología. En realidad, los individuos, los sujetos que pensamos en el siglo XIX tienen esta característica y está asociado a lo que vamos a llamar un momento de indiferenciación o de poca diferencia entre las esferas públicas, digamos, y la esfera política, digamos, y la esfera social. Por eso es de que la riqueza que tienen estos estudios, que, por ejemplo, para entender los procesos de independencia en nuestras naciones, para ver cómo fue la recepción del discurso político europeo y cómo fue traducido en América Latina, para entender los debates alrededor de la ciudadanía, para entender cómo la idea de nación, bueno, digamos, estamos frente a un tipo de sujeto que tiene algunas características de lo que vamos a llamar intelectual, pero de que en realidad desborda esto. En este sentido, digamos, no los podemos caracterizar por sus profesiones, ni tampoco por la función de ideas, porque en realidad los estudios que hay de intelectuales en el siglo XIX han trabajado más bien esta onda. Pasamos a la siguiente slide. El siglo XX, a diferencia del siglo XIX, yo pido disculpas porque es muy esquemático, pero el interés es más bien mostrar de que en realidad
llamamos genéricamente intelectuales, pero en realidad estamos analizando distintos sectores. El siglo XX trae aparejado una serie de procesos sociales, en el cual yo voy a señalar solamente 3, pero en realidad podemos ver un conjunto que afectan esa categoría social que llamamos genéricamente intelectuales. Uno son los sistemas educativos y la escolarización de masas. ¿En qué sentido incide esto? Bueno, porque, digamos, lo que tenemos es un proceso creciente de diferenciación de distintas esferas y distintas funciones sociales. Por ejemplo, la creación de un mercado de lectores. Los procesos de alfabetización crean mercados de lectores. Entonces ya no es lo mismo el Sarmiento que escribe el boletín que, digamos, la aparición de la prensa y de un público lector. La aparición de las empresas editoriales, pero eso es posible porque hay un proceso de escolarización y de alfabetización. Esto no se daba en la mitad del siglo XIX. Esto es más propio de las primeras décadas del siglo XX, última década del siglo XIX, primeras décadas. Pero con la universidad, con la expansión que va a tener las décadas del 20, del 30, del 40, de la universidad y de las carreras profesionales, tenemos una transformación muy fuerte, en la medida de que ya, digamos, esta diferenciación no es solamente una diferenciación en términos de profesiones, sino diferenciación de los campos de conocimiento. En este sentido uno puede pensar el desarrollo de la universidad no solamente en términos de cantidad de alumnos, sino de complejización de los estudios. La aparición de las facultades de filosofía y letras o de humanidades, y al interior la separación de geografía e historia, de letras y filosofía. O sea, un proceso de diferenciación que vamos a digamos, apuntar en cómo la esfera pública y la esfera cultural se empieza a diferenciar, y hay procesos de profesionalización de la actividad intelectual. Esto, digo, estoy repitiendo Bourdieu, y los estudios en América Latina lo han mostrado, de que precisamente una de las condiciones de autonomía de un campo es que haya una profesionalización, que haya un mercado simbólico. Y en este sentido, esto es lo que hace más complicado el siglo XX para analizar esto que llamamos genéricamente intelectuales, porque se abre en un conjunto de temáticas que es, por un lado, resultado de esta diferenciación de esferas. Podemos, como están diferenciadas las esferas, podemos ver la relación entre intelectuales y política, y podemos analizar, digamos, los procesos de radicalización política, los procesos de politización de los intelectuales o la incidencia. Podemos ver y analizar, y de hecho en las últimas décadas, los estudios sobre revistas político-culturales, muchos trabajos sobre periódios regulares. Más recientemente, como el libro que estamos presentando, vi el índice, me parece interesantísimo, y sobre todo el trabajo de Nevio, este tema de los circuitos y las redes intelectuales, que ya no podemos pensar solamente alrededor de la producción de ideas en lo que llamaríamos espacios nacionales, sino que se da en una circulación más general entre centro, periferia, global, regional, local. Las vanguardias estéticas, las vanguardias contraculturales. En los 60 tenemos los procesos de conformación de las ciencias sociales modernas. O sea, abandonamos el modelo de las humanidades clásicas, de la filosofía, a asumir el modelo, digamos, de la racionalidad de las ciencias sociales empíricas, la sociología, la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero señalar? Cuando llamamos intelectuales, genéricamente, estamos denominando, la convención dice que son intelectuales, pero en realidad estamos denominando distintas cosas. Entonces,
Pasamos a la slide siguiente. Les decía de que para intentar provocar o desestructurar, en buena medida la conceptualización de intelectuales, esto no es mío, esto lo dicen Plotkin y Federico Niebuhr en un libro muy interesante, de que en cierta manera en el campo académico las categorías de intelectuales han operado más que como categorías de análisis, como categorías de identificación. En realidad tendemos a mirar a esos actores, esas categorías sociales, esas biografías, esas figuras, en los términos que nos estaríamos nosotros mismos identificando. O sea, digamos, estoy provocando, hablarían más de nosotros o lo que queremos ser que de las categorías en sí mismo. ¿Por qué? Porque en general, si lo miramos con esta otra figura, que es más nueva en la reflexión, pero es bastante vieja, tan vieja, diríamos, como los intelectuales, que es la figura del experto, se ha construido alrededor de la oposición. Entonces, si los intelectuales son aquellos poseedores de formaciones generales, en general las letras, la filosofía, etcétera, etcétera, versus la formación especializada, acotada. Si miramos en términos del tipo de intervención, bueno, el tipo de intervención característico de los intelectuales es el compromiso político. Mientras que en el caso de los intelectuales, por oposición, sería la neutralidad, la racionalidad científica. El posicionamiento intelectual, bueno, digamos, la idea de que los intelectuales encarnan es el pensamiento crítico en el sentido como cuestionamiento al orden, mientras que los expertos serían los guardianes del orden y de la racionalidad, como racionalidad técnica. En su inserción social, los intelectuales, por lo menos en su propia retórica, tienden a ponerse distantes de los poderes fácticos, mientras que los expertos, pobrecitos, son siempre siervos empleados del Estado, de los organismos internacionales, de la ONG, digamos, serían siempre consejeros del príncipe. Y por eso la antinomia la construimos en relación a la idea de autonomía y la idea de heteronomía en el caso de los expertos. Digamos que en cierta medida la visión burdiana tiende a acentuar este rasgo por diferencia, sobre todo la idea de autonomía tiende a, por diferencia, dejar afuera todos aquellos que por distintas razones, entre comillas, entre aspas, no tienen autonomía, o tienen una autonomía incompleta. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pensamos, sobre todo pensando para nuestras sociedades, periféricas, digamos, de un tipo de modernidad particular, como es la modernidad latinoamericana? ¿Qué pasa si pensamos este conjunto, intelectuales, expertos, etcétera, etcétera, y nos preguntamos, en vez de preguntarnos por los actores, por los sujetos, nos preguntamos por el conocimiento? En el caso de los intelectuales sería entrar por las ideas, no por los sujetos. Podemos pensar de que en realidad cuando analizamos estos sujetos, que hay un proceso, por un lado, de circulación y de pasaje por distintas esferas. La esfera del Estado, la esfera del mundo académico, la esfera de la sociedad civil y eventualmente el mercado. Cuando uno analiza los derroteros, por ejemplo, de Jean Germani, padre de la sociología, pero por otro lado, empleado, constructor del Censo Nacional de los años 40 en el peronismo, y a su vez editor de la editorial
2. Cuando hablamos de Germani, tendemos a acentuar su impronta en el ámbito académico y a ver cómo subalterno o ocultar esta otra cuestión. Estaba viendo en el caso de Brasil, uno podría decir, bueno, Anísio Teixeira, tendemos a mirarlo solamente su función universitaria, pero en realidad, si hay un rasgo interesante de la intelectualidad en el campo educativo brasilero, es que han transitado el Estado y la academia con la misma intensidad, y esto, y los compromisos políticos han circulado en esas esferas. Digamos de que en América Latina, esta visión tiende en cierta manera a complejizar más las figuras y tiende a complejizar más los productos en términos de conocimiento. Dicho de otra manera, a diferencia del modelo europeo, acá no solamente hay difusión y circulación de ideas, sino hay reformulación, apropiación y creación de conocimientos, de prácticas y de instituciones en nuestros países. Seguimos con la siguiente slide. Voy tratando de terminar solamente algunos señalamientos sobre la sociología de la expertez. Este trabajo, la verdad que para mí fue muy interesante, fue parte de mi postdoctorado en Portugal. Cuando fui a Portugal, la mayoría del campo educativo estudió en Francia. Los intelectuales portugueses, todos estudiaron en Francia y todos leen francés. Yo venía con el tema de intelectuales y me dice, Claudio, ¿por qué no te pones a leer la discusión sobre expertos en inglés y en francés? Me pusieron un año a leer solamente, y encontré que en el caso francés tiene tanta producción de intelectuales como de expertos. Uno de ellos es la que tiene que ver con esta línea que es la sociología de la expertise. Básicamente, ¿cuál es la idea acá? Partir de que la expertise como una práctica y el experto como una figura sociológica está asociado a los procesos de racionalización weberiana y los procesos de construcción del Estado. Dicho de otra manera, no hay proceso de construcción estatal sin construcción de saberes estatales y sin sujetos productores de dichos saberes. En ese sentido, la sociología de la expertise tiene dos cuestiones, tiene muchísimas más y se los recomiendo, pero me parece que tiene dos cuestiones. Una es poder ver el cruce entre el conocimiento experto, entre lo político, lo social y lo cultural. Nunca el saber experto o la expertise en la visión, digamos, contrapuesta, nunca es neutral. Si hay algo que la sociología de la expertise ha mostrado es que nunca el saber experto es neutral. Lejos de la idea, digamos, ese sería el discurso de autolegitimación, no necesariamente lo que genera. La segunda cuestión es, pasamos a la siguiente slide, es pensar distintos tipos de expertos que tienen que ver, esta es una clasificación, hay otras, pero esta es muy esquemática, asocia la emergencia del burócrata, del tecnócrata y del consultor, digamos, como distintos modelos, distintas formas de pensar esta figura del experto. El siguiente slide. Pero podemos pensar también una serie de funciones o misiones de los expertos. Y fíjense, esto me detengo un poquito más. La idea de expertise nace, decíamos, como parte de esta racionalización del Estado burocrático. La primera forma de la expertise es lo que se llama expertise de servicio.
sería el perito. Un perito judicial es alguien que dice respecto de una situación controversial si es bueno o malo, si es culpable o inocente, si hizo tal cosa o no hizo, si está enfermo o no. Un perito, un médico forense, alguien que dice esta persona murió por tal cosa y no por otra. O sea, dice una verdad respecto de una controversia. Fíjense si no es político. La expertise de consenso, esta es más propia de las sociedades más complejas, que es, digamos, es los ámbitos en el cual los expertos de distintas áreas tienden a construir un consenso respecto de algo. Bueno, con toda esta pandemia están los médicos, están los infectólogos, están los antropólogos, están los educadores, los psicólogos. Y el último, vamos al último, al siguiente slide. Lo que podemos llamar la expertise comprometida o la expertise de compromiso, que tiene que ver, esto es más típico del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que analizan el compromiso de ciertos actores alrededor de ciertas organizaciones sindicales, políticas, culturales, en el cual esta expertise tiene una atención respecto del compromiso con esa organización y el compromiso con la verdad. Digamos, se parece más al modelo del intelectual, pero del intelectual comprometido, nada más que en este caso sería más un intelectual a la manera de Foucault, digamos, particular, sobre ciertas cuestiones, no en general. Un intelectual particular, bueno, sería un experto. Acá hay, digamos, una serie de trabajos súper interesantes. No sé si ven. En las fronteras de la expertise. Se los recomiendo porque son todos trabajos empíricos e históricos, algunos otros más coyunturales, que precisamente ponen en juego estas categorías. Vamos a la siguiente slide. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Otra forma de pensar esto que llamábamos genéricamente intelectuales es entrar por el lado de las particularidades de lo que diríamos los campos de conocimiento en términos de Bourdieu, de campos intelectuales. El trabajo de Stiglitz es muy interesante porque su pregunta, a diferencia de Bourdieu, no es qué es un campo, sino cómo se llega a ser un campo. Cómo es el proceso y qué pasa antes de que sea un campo, esto es aunque tenga esos rasgos de autonomía. Todos los campos deben o pueden lograr la tan mentada autonomía. Que no lleguen a la autonomía. ¿Es un problema de esos campos? ¿Les pasa algo? ¿Son jóvenes? ¿Tienen que crecer? ¿Tienen que ir al psicólogo? ¿O realmente cada campo es un mundo? Como las parejas, cada pareja es un mundo, cada campo es un mundo. La pregunta de Stiglitz es la idea de proceso de disciplinarización, de cómo se constituyen en disciplinas ciertos campos de saberes, de habilidades, de conocimiento. En base a eso, digamos, a esta conceptualización, Stiglitz tiene trabajos muy interesantes sobre distintos campos de las ciencias sociales y del campo científico. Es un lumaniano, o sea, abandonamos Bourdieu, entramos en el mundo Niklas Luhmann. En base a los trabajos de Stiglitz, última slide, están los trabajos de
un poquito más. Perdón, me detengo una cuestión que señala Stiglitz dice lo siguiente, que hay procesos de disciplinarización primaria y procesos de disciplinarización secundaria. Procesos de disciplinarización primaria es cuando un campo de conocimiento deviene un campo científico. Disciplinarización secundaria es cuando un campo científico se origina en un campo profesional primero. Primero es un campo de práctica, de intervención, y luego, a posteriori, se vuelve un campo científico. Este sería el caso de la educación, del trabajo social, de la comunicación. Son campos que nacen primero como prácticas sociales, como prácticas de intervención, y luego entran en un proceso de disciplinarización. Se vuelven disciplina. Último slide. Los trabajos de Rita Hofstetter y Bernard Smisley, que analizan los procesos de mundialización del campo educativo, trabajan con esta conceptualización. El campo educativo no es un campo incompleto, diría Bourdieu, sino es un campo que tiene estas características. Lo interesante de esto, y con esto termino y cumplo mi media hora puntualmente, que están haciendo trabajos de historia del campo educativo, el campo educativo como producción de conocimiento, las universidades, los investigadores, los congresos, se va constituyendo a nivel europeo y ahora a nivel más global en distintos estudios digamos, que incorporan otras latitudes. Me parece de que en ese caso trabajos muy interesantes que tienen que ver con biografías de profesores, trabajos sobre inspectores, sobre la conformación de los organismos y las redes internacionales en educación. A ver si encuentro acá. Digamos, la pregunta por las redes internacionales y los circuitos de circulación de estos campos educativos, que es bien interesante porque en América Latina no tenemos todavía estudios comparados respecto de estas historias cruzadas y comunes del campo educativo en la región. Digamos, todavía nos falta esa mirada comparada de historias cruzadas, bueno, toda una discusión acá. Bien, dejé ya plantada la provocación. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Claudio. Maravilloso la exposición. Voy a ver acá si hay alguna pregunta en el chat y si no abrimos para preguntas o cuestiones. Está abierto el micrófono. Creo que tenemos media hora para poder charlar. Sí. Está abierto el micrófono o enviando no chat. ¿A gente se comprendió a fala o falei muito rápido? Me parece que bien. Sí. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Dulce. Boa noite, professor. Boa noite a todos, né? Foi um prazer conhecê-lo, né? Assim, quase pessoalmente. E estava bem ansiosa em conhecê-lo. Eu questiono o senhor em dois... Eu tenho 3 perguntas, na verdade. O senhor me compreende? Perfeito. Sim, tá. Eu também compreendi bastante o senhor. Enfim, a primeira.
A primeira é no âmbito de América Latina, e especificamente na Argentina. O que tem prevalecido, né, dados os seus estudos, é o intelectual, já naquele molde, né, francês, do final ali do século XIX, ou esse profissional, esse intelectual genérico, como o senhor se referiu, expert, né? Essa seria uma pergunta, que tem prevalecido especificamente na Argentina, né? Mas em toda a América Latina. A segunda pergunta é, porque assim, como eu tenho lido sobre as características do expert, do intelectual expert, deles produzir um parecer, vamos dizer assim, mais dentro de uma neutralidade, para que isso pareça mais científico, né? Aí o senhor coloca agora, né, que, claro, e nós sabemos disso, essa neutralidade, ela é praticamente impossível, né? Quando ele, por ele se considerar neutro, né? Ele está consciente dessa intencionalidade que ele possui? A neutralidade, ela vem aí como uma, vamos pensar assim, em épocas de polarização ideológica, ele quer fugir dessa polarização, daí essa questão da neutralidade, né, que quer provar que não há uma intenção, né, quando nós sabemos que há uma intenção. Bem, e a terceira, em função de eu estar pesquisando, né, sobre os anos 2000, que aqui no Brasil nós tivemos uma tentativa de reforma universitária, mas que acabou se perdendo no Congresso Nacional, porém ela tramitou durante 3 anos, nós tivemos, né, um espaço em que eu estou levantando e buscando subsídios aí para ver como se deu esse campo de disputa entre os diversos grupos que participaram da elaboração desse documento. E dentre esses grupos haviam vários tipos de intelectuais, né? Né, dentro das características brasileiras eu estou levantando. Bem, e como eu li, nos anos 2000, houve uma inserção, né, da educação, isso em se tratando, quando o senhor se referiu à internacionalização, né? Isso tem relação, essa internacionalização, com a inserção da OMC, da inserção da educação no âmbito da OMC como um dos serviços mais lucrativos para os anos 2000? Tem a ver, tem relação essa internacionalização? ¿Hacemos varias preguntas y respondemos o empezamos con esta y seguimos? ¿Qué te parece a vos, Claudio? ¿Preferís responder y...? Las 3 preguntas, o sea, agarraste el arma y empezaste ta. Vale esas tres entonces, claro. Primera pregunta. En Argentina, esta visión, a partir de los años 90, con las reformas neoliberales y el ascenso de los economistas como nuevos intelectuales, generó una serie de estudios en el cual la categoría intelectual no terminaba de explicar. Esto no es solamente en Argentina, sino en América Latina, pero en Argentina muchos trabajos, digamos, tratando de entender ese fenómeno y que en cierta manera fue virando a esos estudios sobre las élites estatales, de pensar
la conformación del Estado en estos otros actores, burócratas, juristas, digamos, en el campo de la medicina, en el campo de la economía, en el campo de las relaciones laborales y, por supuesto, en el campo educativo. La paradoja, Dulce, ¿sabes cuál es? Es que cuando yo terminé de publicar mi libro, con la categoría de intelectuales, estos estudios empezaron a desarrollarse. O sea, todo lo que yo venía investigando y escribiendo, hoy no sé si, hoy haría otro tipo de investigación a la luz de esta bibliografía. Porque, digamos, investigué una serie de personajes, digamos, en los años 60 y 70. De que hoy hay una preocupación en Argentina de estos estudios que tratan de ver la circulación en el Estado, en la academia, para ver no solamente cómo se conforma el conocimiento, sino cómo se puede mirar los momentos de pasaje de ideas, individuos e instituciones. Y esas instituciones, digamos, puede estar en el Estado o en la sociedad civil. O sea, es como, en vez de focalizar en los actores, en los intelectuales, mirar este campo de manera más cruzada de circulación de individuos, ideas e instituciones. Y a nivel del campo educativo, bueno, con algunos colegas estamos avanzando en esa línea desde esta perspectiva. Ahora me dediqué a estudiar los orígenes del sistema educativo y estos personajes que son funcionarios, están en la universidad, están en distintas asociaciones civiles, que escriben pero también gestionan, que hacen política y por otro lado a veces no, se exilan. Segunda pregunta, que es más teórica. Si te entendí bien, tu pregunta es si los expertos son conscientes de su politicidad, aunque dicen que son apolíticos, o si no son conscientes. Bueno, es muy difícil, sería más un tema de psicología, del psicoanálisis. No sabemos, sobre todo de gente que se murió, pero sí sabemos, después de los estudios de Bruno Latour, de sociología de la ciencia, y bueno, después de Bourdieu también, que una cosa es lo que dicen los científicos de lo que hacen y otra es lo que hacen. El discurso de la ciencia y de los científicos es el discurso de gente que solamente busca la verdad y que trata de hacer el bien y que si a veces hace mal, pero no querían hacer mal, hace bomba atómica, pero en realidad no fue su intención. Vamos a decir que toda categoría social construye un discurso de legitimación. Entre ellos los intelectuales. Entre ellos los intelectuales. Por eso es que quizás nuestra forma de leer los intelectuales es más bien una forma que no estamos identificando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el caso de los, te diría que también opera de la misma manera. Son discursos de legitimación. Lo que uno puede pensar, y esto es lo paradojal, que tenés individuos que en el Estado actúan de una manera, en la academia actúan de otra, en la sociedad civil. O sea que los no, diríamos, no ocupan ni se desempeñan las mismas funciones en su trayectoria. ¿Se entiende? Ahí hay un supuesto que es que la respuesta a tu pregunta tiene que ver en mirar la trayectoria, no mirar la fotografía. Te dirían estos estudios. La última pregunta, y te diría de que
La OMC tiene sus intereses, por supuesto, y algo de este discurso de la internacionalización está presente, por supuesto, pero me parece de que en el campo intelectual, en estos estudios sobre internacionalización y regionalización, hay la idea de que lo que pasa en Brasil no es solamente producto de Brasil, que hay influencias, que hay interacciones, que hay préstamos y hay reapropiaciones. Que lo que pasa en un país y en otro es diferente, pero también es parecido. Pero eso hay que hacer investigación para dar cuenta de esas, lo que los franceses llaman historias cruzadas. Que no es la idea de la influencia, no es la idea que en el centro pasa y se aplica en la periferia. La idea que hay historias cruzadas, que hay historias que, digamos, que no se explican, digo que necesitas mirar varios puntos para darte cuenta cuál fue el sentido. Y por eso los estudios, digo, a mí me resultó interesante, leí la primera parte del trabajo de Nevio, parece súper interesante la originalidad de las élites intelectuales brasileras a principios del siglo. Lo de la USP es notable, digamos, pero, y no se explica por centro y periferia. No se explica por ahí. No leí el trabajo de Antonio Romano, pero me imagino en el caso de Uruguay es bien interesante también. Las élites intelectuales en los 60, digamos un país muy chico, pero con una densidad intelectual muy fuerte. No se explica por centro y periferia. Se explica por algo estas historias cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, este último es más hipotético lo que te estoy diciendo. Sobre esto me parece que hay que trabajar más. Claudio, hay una pregunta en el chat. El profesor Sergio Luis Ladini, del curso de periodismo de Ponta Grosa, le pregunta sobre un aspecto concreto del debate, es sobre los intelectuales en América Latina. Pasa por el compromiso profesional y también militante de periodistas. Algunos periodistas asumieron la tarea de intervención intelectual en varias situaciones y contextos de América Latina después de los años 50, ¿no? Ahí cita a Rodolfo Walsh, Arthur Langut, a Luisio Palmar, ¿no? ¿Alguna reflexión sobre esta cuestión de los periodistas como intelectuales y su papel en América Latina? Sí. He leído trabajos muy interesantes sobre la conformación del campo de la comunicación en América Latina, los trabajos de Maglar, los trabajos no me voy a acordar, pero respondería lo siguiente: los años 60 es un proceso de radicalización política que por supuesto atraviesa el conjunto de las disciplinas de las ciencias sociales y de otros campos de conocimiento. Lo que vemos en los años 60 y 70 es, digamos, una preocupación en las distintas profesiones de esta adhesión militante, de compromiso político y social. Lo vemos desde los trabajadores sociales, los abogados que defienden presos políticos, los médicos y psicólogos que se dedican al trabajo, digamos, a experiencias de desmanicomialización, de cerrar los manicomios. Entonces, lo que vemos es que es un momento en el cual, y esta es la tensión de los años 60, entre, digamos, el compromiso intelectual y el compromiso político. Acá hay toda una discusión respecto, que se va a dar en los años 80, respecto de esta tensión entre la pluma y el fusil, digamos. ¿Hasta qué punto? Si gana el fusil, queda poco del intelectual. Ya no se diferencia, es un combatiente más.
pero si es solamente un intelectual que no se compromete, bueno, digamos, por acción o por omisión tiende a mantener el orden, el status quo. Entonces, siempre esa relación se vive como una tensión. Y en el caso del periodismo, pero puede ser para todas las ciencias sociales, siempre está en juego la verdad. Por supuesto, uno podría decir, toda verdad es el resultado de una disputa, pero diríamos lo siguiente con Bourdieu, en realidad la verdad está a través de la autoridad de quien enuncia la verdad. O sea, no está en la verdad misma. ¿Se entiende? En ese sentido uno podría decir, la mejor forma de intervención en lo público tendría que ver con la autonomía del campo, no con la heteronomía respecto de la política. ¿Se entiende? Y creo que en el caso de la comunicación, hoy vive esa tensión. Hoy en la actualidad, digo, las redes, fake news, en el cual esa acción está muy tensionada por otros actores que básicamente lo que cuestionan es quién enuncia. Lo que está en discusión es quién enuncia la verdad periodística, digamos. Pero digamos, también es más bien de coyuntura. Me parece que ahí hay toda una discusión hoy más actual que tiene que ver, lo relaciono, pero es para otra charla, respecto a la vigencia de esa figura del intelectual. Eso que llamamos intelectual, ¿qué pregnancia tiene hoy en nuestras sociedades? Y la pregunta al revés, ¿por qué otros tienen más predicamento con sus verdades que los intelectuales? Pero bueno, es otro tema, pero digamos, tiene que ver con esta cuestión más conceptual, ¿eh? Bárbaro, Claudio. Uma última pergunta. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela difusión do evento también. ¿Alguna otra pregunta? Claudio, no sé si lo dijiste que es para otra charla, pero ¿quiénes son esos otros? ¿Se podría decir quiénes son esos otros, digamos, la deslegitimación del intelectual? No sé si eso es así, o lo coincidís con eso, o hasta del experto, ¿no? Acá en Brasil se usa mucho la forma de legitimar algo, es otro experto hablando, ¿no? Claro. Te comentan eso abajo y se acabó, ¿no? ¿Quiénes son esos otros? ¿Desde dónde viene esa delegitimación? No parece la primera cuestión es que la esfera pública ya no es la que era anteriormente. Digamos, la irrupción de los medios, o sea, hasta los años, hasta mitad del siglo XX, la prensa era la materia, hasta la irrupción de la televisión más de masa, la prensa era el ámbito de la expresión de la esfera pública. En la medida que se va complejizando y diferenciando eso que llamamos esfera pública, a la situación actual que tenemos una fragmentación, no de esferas públicas, sino de públicos. Entonces, este es un problema que, digamos, los intelectuales estaban acostumbrados a hablarle en esa esfera pública, a ese espacio letrado, y ahora el problema es de que tenés muchos espacios y muchos públicos, pero que a su vez hay otro problema. Esto ya pasaba en los 60, en los 70. Ahora el problema es de que digamos, las redes tienden a generar
efectos, comillas, comillas, de igualación de emisores y de consumidores. Digamos, la idea que vos podés ser un influencer en tus redes solamente desde tu casa y con una computadora, rompe esta otra cuestión que es el lugar de la enunciación. No necesitas publicar en La Globo. Es más, quizás tenés más éxito si no lo haces. Entonces, en este nivel de fragmentación es complicado para ese modelo de intelectual intervenir con un discurso que dé cuenta de esta fragmentación. Entonces, los otros, en los 90 uno decía, los nuevos intelectuales eran los economistas, ahora en la pandemia los nuevos intelectuales son los epidemiólogos, los médicos, etc. Pero, digamos, tuvieron 15 minutos de fama. Digamos, hoy ese lugar es un lugar mucho más disputado y te diría de una suerte de poca estabilidad de los campos. Nadie dura mucho tiempo como gran emisor. Podés tener un pico de un reboot en Twitter, pero no es que llegaste y te consolidaste y ya está. No, no, no. Entonces, ahí hay un problema, te digo, para los intelectuales, a la conceptualización anterior, pero para los expertos, para cualquier experto. Digamos, como que es un problema que tiene que ver más bien, que no hace solamente a la función, sino a un problema de qué pasa con nuestras democracias, qué pasa con nuestras sociedades. Si así, de esa manera, con ese nivel de fragmentación, bueno, el problema es de que es difícil lograr consensos, ¿no?, que permitan ciertas tomas de decisiones más o menos racionales. Hay un problema, digamos, de cómo se legitima la acción pública, cómo se legitima. Ya no es un problema solamente de los intelectuales o de los expertos, es un problema de las democracias. De que, digamos, es difícil, digamos, si no podemos constituir repensar alguna esfera pública más allá de nuestra burbuja, y bueno, es un problema, pero ya entraríamos en otro tema, no solamente que nos pasa a los intelectuales o a los expertos, digo, un problema de las sociedades. Genial, Claudio. Bueno, un gusto escucharte. Creo que seguiríamos abriendo otros muchos temas. No, de ustedes, y mil gracias, Nevio, de todo corazón, muchísimas gracias, y la verdad que es una alegría enorme verlos a todos y ver siempre con proyectos, siempre con iniciativas. Nada, digamos, pensemos cosas para retomar vínculos que nos hacen bien a todos. Bárbaro, Claudio. Muchísimas gracias por todo. No sé si Nevio te gustaría decir unas palabras para fechar, Nevio. Fala. Te agradezco mucho, Claudio. Agradecer ao Cláudio Chaznava pela disponibilidade, pela gentileza de fazer essa belíssima palestra aí, que enobrece e dá um tom grandioso ao lançamento do livro, né? Então, espero que tanto o livro, mas principalmente a palestra do Cláudio, que traz o horizonte de pensar o conceito da América Latina, os intelectuais, possa despertar novos projetos e horizontes coletivos junto com a Argentina, com o Uruguai e outros países. Então, agradeço especialmente ao Cláudio, um grande prazer revê-lo e escutá-lo novamente. Muito obrigado, Nevio. Tomara que sí. Tomara que sí. Claudio, muchas gracias y estamos cerrando por aquí. Sí, los voy dejando
dejando, que tengo otro compromiso, pero Sabemos. seguimos viéndonos, escribiéndonos. Nevio, después te paso los links de los libros. ¿Tá bom? Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Muy obrigado a todos. Buenas noches a todos. Y hasta la próxima. Abrazo. Y fue un placer compartir